Pasamos al tema de la fototerapia. Vamos a hablar muy brevemente de dos premios Nobel, Filsen y Bohr, que tienen relación con ella. Niels Filsen fue un médico danés. El tercer premio Nobel de Fisiología y Medicina, en 1903, se lo dieron por descubrir el poder germicida de la luz actínida. La luz actínida es un tipo de luz que contiene la azul, la violeta y la ultravioleta cercana. Es una luz germicida. Entonces, ella pudo detener un tipo de lupus tuberculoso que dejaba pues, terribles huellas en la cara, como la de esta mujer, que es un caso de Nielsen antes y después de ser tratada con luz. Y luego otra cosa, otro descubrimiento muy interesante que tuvo es el antiinflamatorio de la luz roja. De hecho, hizo una habitación donde metía, que estaba toda envuelta en luz roja y metía a las personas ahí para que mejoraran. Entonces, bueno, le dieron, es el primer premio Nobel bueno, que fue otorgado por un tema de fototerapia. Y luego tenemos a Bohr. Bohr es un referente enorme. Es uno de los primeros padres de la física cuántica. Premio Nobel también en 1932 por la teoría atómica, y es un gigante, o sea, él era como el que discutía continuamente con Einstein, y ahora dicen que probablemente su influencia fue mayor que la que tuvo el propio Einstein, aunque Einstein se llevó la fama, ¿no? Desarrolló el modelo atómico del átomo de hidrógeno y colaboró en el proyecto Manhattan, que fue el de fabricación de la bomba atómica, del cual, como muchos otros, se arrepintió amargamente luego. Lo que pasa es que en ese momento pues, creían que los nazis iban a alcanzar a fabricar la bomba atómica y lo que querían era que los estadounidenses la fabricaran también. Pero luego, tras la guerra y ver qué uso se había dado del arma atómica que se lanzó en dos poblaciones civiles, él tuvo un profundo cambio y se convirtió en un defensor del desarme nuclear. Hizo una declaración que firmaron eh, más de 100 científicos, todos de alto nivel, pidiendo que la energía nuclear no se utilizara para armas. Y en 1955 organizó la primera conferencia Átomos para la Paz. Pero vamos a la parte científica, porque hizo dos aportaciones valiosísimas, ¿no? Aunque lo que fue reconocido por el modelo atómico, él desarrolló el principio de complementariedad. Esto es fundamental en la ciencia de hoy en día, incluso en otros aspectos, ¿no? En la psicología y en las relaciones. Él lo que expresaba con eso es que dos ideas que son diferentes, que son contrarias unas a otras, no tienen por qué ser opuestas, enemigas, ni una verdadera y otra falsa, sino que pueden ser complementarias. Y como testimonio de eso, él hizo como su escudo, en el cual estamos hablando de los años 30, o sea, fue un hombre muy avanzado. Puso el yin y el yang dentro del escudo, la polaridad de la filosofía china. Y él decía que se pueden entender de forma coherente y sin contradicción descripciones muy diferentes de fenómenos cuánticos basadas en experimentos excluyentes, o sea, que aparentemente se excluyen uno al otro, como por ejemplo el de la dualidad onda-partícula. Entonces, él y Einstein peleaban mucho porque Einstein lo que quería era demostrar en sus últimos años, demostrar que la física cuántica era falsa, que no era
una teoría correcta. Porque Einstein era muy determinista, eso de que Dios no juega a los dados con el universo y todo esto. Y Bohr era como de la escuela que decía de la incertidumbre, es decir, para algunos fenómenos hay determinismo y para otros es totalmente indeterminado. Entonces, Bohr era como que abrazaba todo. Lo que estamos hablando ahora de que el modelo de onda abraza el modelo partícula, porque la partícula al final es una condensación de ondas. Y la tendencia en la humanidad es ampliar la visión, no dejarla reducida a un modelo que es opuesto a otro y tratar de dilucidar cuál es verdadero y cuál es falso, porque los partidarios de un modelo se van a desgañitar para demostrar que el suyo es verdadero y los partidarios del otro lo contrario, ¿no? Entonces se entra como una batalla infructuosa. Pero si hay ese principio de complementariedad, todo esto se supera y sirve de enriquecimiento porque se salta como a un escalón superior donde ambos modelos, cada uno puede servir en una determinada área de la realidad. O sea, si queremos usar una excavadora, necesitamos usar el modelo newtoniano porque la gravedad es fundamental y una excavadora de 20 toneladas necesitamos que como hay excavadoras enormes, necesitamos saber que funciona con el principio de gravedad. Pero si queremos hablar de la sutileza en determinados padecimientos de salud que están relacionados con las emociones, el que las manzanas se caigan del árbol no nos va a ayudar. Entonces, ambas realidades son complementarias, no son excluyentes. Y Bohr, en esa visión que tenía, era un visionario, extendió este principio a la psicología y a la biología, dejando un camino abierto para la integración entre las distintas ciencias. Incluso habla de que todas las ciencias tienen unos principios unificados, ¿no? Para mí fue un visionario que todavía no se ha comprendido el legado que dejó. Lo de Einstein ha sido muy evidente, pues sí, la desintegración de la materia, la relatividad, pero lo de Bohr está ahí como esperando a que la humanidad madure para que lo podamos entender. Aquí lo vemos con Einstein dando un paseo y discutiendo de sus temas complejísimos. Y también desarrolló el principio de causa final. Este es importantísimo porque es el que une la física con la biología, con la vida. En el segundo Congreso Internacional de Fototerapia, en 1932, en los años 30, hace ya casi un siglo, se hacían congresos de fototerapia. En la conferencia inaugural que la dio él, que se llamó Luz y Vida, él expresó que la vida no podía explicarse a partir de la física y la química clásicas y decía que se encontraría una nueva física que describiría los procesos de los seres vivos, que es la biofísica, que aún donde más desarrollada estuvo era en Rusia, que ahora cada vez se hace menos ciencia en Rusia. Pero en Alemania y en otros países se ha estudiado la biofísica, que es la parte de la mecánica cuántica de los seres vivos, ¿no? Pero aún está entrando todavía eso que Bohr anunció. Y entonces, el principio de causa final que dice que la integridad y la adaptabilidad que caracterizan un organismo vivo requiere de esto, de que haya una causa final, que el organismo está actuando en función de un motivo. Y esto permite una descripción de las funciones internas de un organismo y de sus reacciones ante los estímulos externos. Entonces él encuentra una complementariedad entre que la vida es el resultado de una sucesión de causas y efectos, que es el mecanicismo que, por ejemplo, postulaba Einstein, y lo que el padre de Bohr postulaba, que es que la vida está basada en unos propósitos que tiende a realizar. Es decir, que el ser vivo se orienta a un propósito como, por ejemplo, el girasol se orienta al sol. O sea, que no es un elemento mecánico, un ser vivo, sino que está orientado hacia algo. Y, todo el movimiento de la vida se orienta en una dirección. No es algo mecánico que podemos manipular
de la forma que queramos. Esto es fundamental en el mundo en el que estamos viviendo, porque, por ejemplo, es aplicable a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un resultado de causas y efectos. Lo que le programan, así responde. Pero un ser vivo no. Una inteligencia natural nunca hará eso. Tiene un criterio propio que nunca tendrá la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos ver la causa final en nuestra dimensión, en nuestro protocolo? Sabemos que tenemos un protocolo que es materia, energía, información y conciencia, ¿no? Y nosotros aplicamos frecuencias para la información, para la energía, para la materia y luego para la conciencia. Entonces, ¿cuál sería la causa final de cada uno de estos niveles del ser humano? Del nivel material está relacionado con el cerebro instintivo y la causa final es la supervivencia. En la dimensión energética, el cerebro es el mamífero y la causa final es vincularse con familia, con amigos. En la dimensión de información, la causa final tiene que ver con el área racional del cerebro y está vinculado con lo colectivo y lo social. Es lo que nos define como seres sociales y colectivos, como miembros de una nación, de una humanidad, de un grupo de creencias. Pero luego, igual que nosotros en el protocolo decimos, bueno, la conciencia engloba la materia, la energía y la información, la causa final de la conciencia es englobar todo. Es decir, que no haya conflictos de intereses entre la supervivencia individual, los vínculos con la familia y lo colectivo y lo social. Y aquí vinculamos el dolor. El dolor muchas veces es un aviso de que hay falta de coherencia con la causa final, en un sentido o en otro. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si yo como individuo, a ver, un caso muy frecuente, lo sabemos, en las herencias muchas veces se desatan los demonios familiares. ¿Por qué? Porque entran en conflicto. No es tanto muchas veces el dinero lo que se mueve en la herencia, sino los conflictos emocionales que hay detrás. Porque entra en conflicto la supervivencia individual, que es la causa final, con los vínculos familiares. Y aquí se genera todo tipo de problemas que pueden causar dolor y enfermedad. O en el caso, por ejemplo, de los temas sociales, ¿no? Cuando hay una guerra. Aquí el conflicto es enorme porque, por un lado, hay una idea de supervivencia individual, por otro, ser fiel a la familia y a los amigos. Por otro, o sea, lo colectivo y lo social les llama a ponerte de tu bando. Imagínate lo que están viviendo ahora, por ejemplo, en países que todos conocemos que están en guerra, las personas individuales. Pero hay personas que tienen conciencia de que un ser humano no es tan diferente de un ser humano. O sea, que no tiene por qué haber conflicto entre la supervivencia individual, los vínculos familiares y el compromiso con lo social, sino que la guerra es algo artificial. Entonces, todo esto causa mucho dolor. Y aquí, si entramos en el nivel más sutil, podemos ver que las faltas de coherencia entre estos niveles muchas veces son los que detonan el dolor y la enfermedad. Y siempre, como seres humanos, como que el propósito final, yo creo que del ser humano es entender que somos una unidad, que toda la vida merece respeto y que no hay nada, absolutamente nada, que justifique una violencia contra otro ser vivo. Y entonces vamos a ver lo que decía Einstein, que era bastante conservador en muchísimas cosas, como estamos viendo, en una frase en una carta muy famosa que escribe para aliviar el dolor de pues un conocido que tenía que se le muere un hijo. Un ser humano es una parte del todo
Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones como algo separado del resto, como una especie de ilusión óptica de la conciencia. Es decir, yo soy yo y lo demás está fuera. Esta ilusión, dice, es una especie de prisión para nosotros que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas. Entonces, si volvemos atrás, él dice que si consideramos como única la causa final de que somos seres aislados o que solo tenemos conexión con la familia de amigos o con el grupo social, estamos en una ilusión de la conciencia. Y continúa, nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, es decir, de que nuestros afectos sean por unas cuantas personas ajenas y ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Vale, estos son palabras mayores, o sea, es algo como que es el propósito de, como dice Einstein, nuestra tarea como seres humanos y que tenemos toda una vida para lograrlo, porque no es algo que se haga simplemente con decir, bueno, pues lo voy a hacer así. Tenemos que vencer muchas resistencias. Pero al final, probablemente el propósito de nuestra vida humana sea lo que ha dicho Einstein, entender que somos una unidad con todo. Y esto, claro, esto lo puede decir Einstein, pero todos los místicos dicen lo mismo, ¿no? Muchos filósofos, eh, algunos médicos y científicos y psiquiatras dicen lo mismo, que el ser humano que despierta a esa realidad última comprende que todo es uno. Pero bueno, es un misterio que necesitamos ir descubriendo a lo largo de nuestras vidas. Bien, pues con esto acabamos la formación. La próxima formación va a ser muy bonita, que va a tratar acerca de los animales. Tendremos a dos compañeras veterinarias, Rocío e Inés, que nos van a hablar de sus experiencias con los animales y cómo aplican la biofotónica con ella. Y luego, por último, os quería pedir, bueno, agradecer vuestra presencia y pedir que si tenéis comentarios acerca de esta formación o peticiones para nuevas formaciones, que podéis escribir a este correo electrónico, fernando.sanchez@bioconlus.com. Vamos a parar 3 minutos y iniciamos el turno de preguntas, si os parece.